Buenas noches, queridos hermanos, que el Señor os bendiga. Algunas cosas antes de entrar en materia. La festividad que vamos a tocar, que vamos a hablar, es la festividad de Sukkot o la fiesta de los tabernáculos. Para la mayoría de los gentiles hay poco conocimiento, de los cristianos no judíos, hay poco conocimiento acerca de esta festividad. Que se hacen unas tiendecillas y bueno, pero realmente tiene mucho importancia y significado esta festividad para nosotros los cristianos. Por eso esta no será hoy la última, tendremos que dividir en 2 o 3 sesiones esta festividad para poder alcanzar lo más que podamos a través de estos medios, lo más que podamos alcanzar de estudiar esta festividad. Y cuando acabemos con esta festividad, ya el grupo de festividades pues quedará terminado de estudiar, sobre todo lo que tiene que ver con las 7 festividades de peregrinación. Otra cosa que quiero aclarar es que la versión de la Biblia, no por otro motivo, sino porque el lenguaje me parece muy actual, que he elegido ha sido la traducción de la nueva traducción viviente. Pero el motivo es por cambiar un poco la rutina de oír siempre los textos bíblicos en la misma versión. Y ya digo, es un lenguaje un poco más actual y lo he puesto. Y la tercera cosa es que el dibujo o la imagen que tenemos aquí a mis espaldas, que intenta representar a nuestro rabino Yeshua HaMashiach, dando un discurso que aparece en los evangelios, en el Evangelio de Juan. Es quizás el discurso, uno de los discursos más importantes de los que dijo, o la predicación más importante. Pues bueno, esta predicación, este discurso se dio en la última festividad de Sukkot o de tabernáculos en el templo. Por eso lo he querido poner aquí, aunque hoy no vamos a entrar, la semana que viene, Dios mediante, intentaremos ya hablar sobre esto, pero hoy nos centraremos en la festividad en sí, o sea, el preámbulo. Vemos que en el Evangelio de Juan, capítulo 7, verso 37, el escritor dice: el último día del festival, el más importante, Jesús se puso de pie y gritó a la multitud: todo el que tenga sed puede venir a mí. Todo el que crea en mí puede venir y beber, pues las Escrituras declaran: de su corazón brotarán ríos de agua viva. Juan 7:37. Y sigue diciendo el escritor: estas cosas dijo acerca del Espíritu que iban a recibir. Bien, 5 días después de la festividad del Yom Kippur, del día de la expiación, estamos dentro ya del principio de invierno. La festividad de Sukkot viene a coincidir con nosotros sobre el mes de octubre, noviembre. Estamos ya dentro de las festividades de invierno, no estamos en las festividades de la primavera, que las hemos visto ya, Shavuot, Pesach, sino que dentro de las festividades de invierno hemos empezado con la fiesta de las trompetas, Yom Teruah, hemos pasado Rosh Hashanah, hemos llegado al Yom Kippur, al día de la expiación, que ya decíamos que es el día más terrible de todo el calendario, porque es el día en el cual Dios se pone, o su pueblo se pone en orden con Dios en cuanto a las
transgresiones que han cometido y esperan que la misericordia de Dios actuará ese día. Bueno, pues de ese día terrible, día temible, como llamábamos, llegamos a 5 días después a la festividad de Sukkot. Repito, es la última fiesta, la última de las 7 fiestas de peregrinaje. Había que subir a Jerusalén otra vez, o en este caso porque el templo, sino al lugar donde estaba anteriormente el tabernáculo. Y pues vemos un contraste en 5 días muy grande entre el terror, el temor del Yom Kippur, del día terrible de la expiación. Se pasa en 5 días a la fiesta más alegre, que es la fiesta de Sukkot o de tabernáculos. Es una fiesta donde la alegría debe de primar y destacar sobre toda la festividad. No se comprende Sukkot, no se comprende el vivir en las sucas, en esas tiendas, en esas enramadas, no se comprende si no está acompañado de la alegría y de la felicidad del pueblo de Dios. El adorador está feliz. Y quizás dentro de este contexto que podemos incluir este pensamiento que está en el Salmo 30, versículo 11, porque tú, Yahvé, has cambiado mi duelo en alegre danza. Me has quitado la ropa de luto y me has vestido de alegría. Ese proceso que se ve en la vida del creyente en muchos momentos, cuando Dios en su infinita misericordia actúa a favor de nosotros, de su pueblo, y nos saca de momentos de angustia y tal, pero ese momento que refleja el Salmo de cambiar del luto a una alegre danza, que recoge el Salmo 30 en el verso 11, es el sentido que hay en esos 5 días de paso de Yom Kippur a Sukkot. Y habría que preguntarse, ante eso, hay que preguntarse, ¿por qué este contraste? Y la respuesta es muy sencilla, Tabernáculo, Sukkot, en toda su extensión, en toda su enseñanza, en todos los puntos, abarca, representa y nos muestra a nuestro bendito Mesías, el verdadero Mesías de Israel y Mesías de la Iglesia, el verdadero Yeshua HaMashiach, y lo presenta en toda su plenitud y en toda su victoria. No es de extrañar que esa declaración del quien tenga sed, venga a mí y beba, y de su interior van a brotar ríos de agua viva, no un agua estancada de muerte, sino un río de agua viva. Esa declaración mesiánica, profética, se da el día de Sukkot. En Sukkot se nos presenta a Yeshua que ha vencido. Ya no está Yeshua pendiente de la cruz, que estuvo unas horas. No está Yeshua en el sepulcro, que estuvo 3 días, sino que se nos presenta a Yeshua HaMashiach que ha vencido. En la victoria con todo su esplendor y con todo su poder. Y ha vencido a la muerte, y ha vencido al diablo, y ha vencido al mundo. Y ahora, Sukkot nos dice que es tiempo de que su pueblo sea reivindicado y la presencia de Yahvé, bendito sea su nombre, venga en un nuevo y eterno tabernáculo a morar siempre, siempre, siempre con su pueblo redimido, con su esposa, como fue en un principio, en el principio de la peregrinación. Por eso hay que volver, y vuelvo a decir que hay que incluir esas palabras del Salmo 30. Señor, has cambiado mi duelo, mi luto en una alegre danza.
Cuando vamos al libro del Apocalipsis, acerca de esa promesa de la instauración mesiánica, de nuevo, del tabernáculo de Dios, del Sucot de Dios con su pueblo. Dice, oí una gran voz que salía del trono y decía, miren el hogar de Dios, ahora está entre su pueblo, Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo, Dios mismo estará con ellos. Solo leemos en Apocalipsis 21 y 3. Es la gran victoria, la victoria final que todo hijo de Dios, renacido por la sangre del Mesías, estamos esperando que ocurra, cuando ya no habrá definitivamente ni llanto, ni duelo, ni enfermedad y sobre todo muerte. Es la gran victoria. Es ese canto que hace Pablo, dice, oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. Por eso Sucot es una fiesta tan alegre. Hay que llegar a Sucot. Israel lo entendía bien, con una alegría tremenda, porque la misericordia de Dios estaba con su pueblo y sigue estando con su pueblo. Ahora hagamos un pequeño repaso histórico que sin duda la mayoría de vosotros conoceréis, pero bueno refrescar la memoria en este momento. ¿Qué es el tabernáculo? ¿Qué representaba el tabernáculo? Esa suca, tabernáculo, que Dios mandó construir a Moisés. Cuando el pecado entró en el mundo, y entró en el mundo con la desobediencia de Adán y Eva, esto trajo como consecuencia la separación del hombre, una separación con Dios. Ahora, cuando Dios, años después, siglos después, le dijo a Moisés, constrúyeme un tabernáculo como el que vemos aquí, más o menos. A la humanidad se le daba de nuevo la oportunidad de una forma palpable de volverse a acercar a Dios. Israel era la nación que fue elegida por Dios, no porque Israel fuera mucho más especial, sino porque Dios había querido tener misericordia de ellos. Y las promesas que Dios había dado a Abraham, a Isaac y a Jacob, iba a cumplirlas definitivamente, o iba a empezar a cumplirlas en ese tabernáculo que Dios le ordenó a Moisés. Haz, le dice a Moisés, que los israelitas me construyan un santuario santo, para que yo habite en medio de ellos. Deberán construir el tabernáculo, la tienda, y su mobiliario exactamente según el modelo que te mostraré. Eso está en Éxodo 25, 8 y 9. Aquella tienda se construyó durante la peregrinación de Israel por el desierto. Así que tenía que ser un elemento móvil. Israel no tenía que ir a un lugar y cuando quería adorar tenía que volver al lugar donde estaba esa tienda. Cuando la presencia de Dios se movía, Israel se movía detrás de la columna y el tabernáculo desmontado a hombros de los sacerdotes y de los levitas se movía juntamente con el pueblo. O sea, de una forma podemos ver que Dios en su santuario peregrinaba con el pueblo, en medio del pueblo. Y siempre Yahvé estaba en medio del pueblo, no se apartaba del hombre.
era el cumplimiento original que por causa del pecado de Adán y Eva se había quebrado. El principio original es que Dios quería y deseaba estar en comunicación continua con el hombre. Dios siempre estaba con el hombre. La diferencia es que mientras con Adán y Eva paseaba con ellos por el Edén, aquí el pueblo, los sacerdotes, debían de cargar con la presencia, con el tabernáculo sobre sus hombros. Aquella tienda sagrada, aquella suca, ya nos habla acerca del bendito Yeshua. Si nos pusiéramos a ver y a estudiar esa tienda en profundidad, lo descubriríamos por cada uno de los 4 costados. Pero hay un principio en la orden que Dios le dio a Moisés y les dio a sus discípulos, Yeshua HaMashiach, en Mateo 28:20. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. Moisés, haz esta tienda de acuerdo al modelo que yo te mostré en el monte, y estaré con vosotros por causa de vuestra obediencia todos los días hasta en medio del pueblo. Jesús, mandad, enseñad a los nuevos discípulos que guarden todos los mandamientos que yo os he dado, y aquí, tened seguro que estoy con vosotros siempre, hasta el fin de los tiempos. Y es que Dios se había propuesto habitar en medio de su pueblo, en medio de los 2 querubines del propiciatorio. Y sabían que mientras el propiciatorio con los 2 querubines estuviera en medio de ellos, Dios estaba en medio de su pueblo. Y Dios en este último tiempo, en esta última dispensación, desde el día de Pentecostés, ha dicho que estará a través de su Santo Espíritu con medio de nosotros, tal como nos enseñó Yeshua HaMashiach. Si Dios está en nosotros, el tabernáculo de Dios, Dios está con nosotros viviendo. El tabernáculo, la azúcar, representa ese vivir de la presencia de Dios en medio de nosotros, de acuerdo a la obediencia que nosotros tengamos a su palabra, a su santa ley. 400 años después, aproximadamente, de la construcción de esa tienda, en tiempos del rey Salomón, ya cuando el pueblo de Israel vivía en ciudades, ya no en tiendas, ya habían conquistado, ya no estaban en peregrinación. Aquella tienda, por una serie de razones que no vamos a entrar ahora, fue cambiada por un templo, un lugar donde Dios iba a vivir. Esto lo leemos en Primera de Reyes 8, del 1 al 4. El día que el templo fue inaugurado, el día que el arca, el día que el mueble del templo, el arca de la alianza, que representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo, el día que entró en el Santísimo del templo, eso ocurrió en la festividad de Sukkot. Ya digo, y a pesar de que ya no era una tienda y ya no había peregrinación por el desierto, Dios prometió a Salomón que si el pueblo permanecía fiel, él escucharía desde ese lugar, desde su casa, y mantendría su presencia en medio del pueblo.
ya entendemos un poco más este proceso. Ya digo, es un proceso mucho más largo y quizás en otra ocasión habrá tiempo, oportunidades. La festividad de Sukkot está ordenada en el libro del Levítico, capítulo 23, del 33 al 39, y leemos que fue una orden que Dios le da a Moisés en el desierto, no a David ni a Salomón, a Moisés cuando establece las festividades, sus festividades, las festividades del Señor. Recuerda que este festival de 7 días en honor al Señor, el festival de las enramadas, comienza el día 15 del mes establecido, después que hayas cosechado todo lo que produce la tierra. Démonos cuenta que comienza, pero después de que hayas cosechado todo lo que produce la tierra. Hay una condición. Si no has cosechado, no puedes empezar Sukkot. Tienes que haber cosechado. El primer y el 8º día del festival serán días para descansar completamente. Ha pasado el verano. Se sembró la cosecha, el trigo, la cebada, todo lo que les hacía falta, las uvas. Se han recogido, se ofrecieron los primeros frutos y ya se ha recogido la cosecha. Ha sido un verano caluroso, de trabajo. Y es momento de que te alegres porque la cosecha ya está recogida. Esto nos debe traernos a la memoria estas palabras que Jesús, el divino Maestro, dijo. En Mateo 13, 37, 39, Jesús respondió: el Hijo del Hombre es el agricultor que siembra la buena semilla. El campo es el mundo, y la buena semilla representa a la gente del reino. La maleza representa a las personas que pertenecen al maligno. El enemigo que sembró la maleza entre el trigo es el diablo. La cosecha es el fin del mundo. Y los cosechadores son los ángeles. Y es que el trigo y la cizaña se parecen mucho, pero no es lo mismo. Y corremos el peligro, lo dice el Señor del campo, no sea que al arrancar la cizaña os equivoquéis y arranquéis el trigo también, dejadlo. Cuando acabe la cosecha, ya separaremos el trigo de la cizaña. Por las palabras de Jesús, entendemos bien a qué se refería. El campo es el mundo, y la buena semilla representa a la gente del reino. La maleza representa a las personas que pertenecen al maligno. El enemigo que sembró la maleza entre el trigo es el diablo. La cosecha es el fin del mundo y los cosechadores son los ángeles. Y es que Sukkot, con ese después de la cosecha y alegrarse, está hablando de ese momento final. Cuando el Hijo de Dios glorioso vendrá a instaurar su reino aquí en la tierra definitivamente. Sukkot nos recuerda que nos está recordando, si celebramos Sukkot, si meditamos en Sukkot, nos tiene que recordar que el Mesías vuelve a recoger lo que es suyo, vuelve a recoger lo que por eso derramó su sangre, vuelve a recoger
a su esposa para que habite siempre con él en ese tabernáculo de Dios. En Levíticos 23:43, como un recordatorio de por qué celebrar Sukkot, Dios le dice: ¿por qué tenéis que habitar 7 días en tiendas? ¿Por qué 7 días en una tienda? ¿Tenéis la casa? Podéis celebrar. No tenéis que habitar, tenéis que construir una suca donde durante 7 días toda la familia se va a reunir. Dice en el Levítico 23:43, esto le recordará a cada generación de israelitas lo que yo hice, que sus antepasados vivieran en ramadas cuando los rescaté de la tierra de Egipto. Yo soy el Señor tu Dios. Y los creyentes en Mesías y los creyentes en Yeshua tenemos el peligro de olvidar que aquí estamos de paso, que hemos sido por el Espíritu Santo llamados hacia la eternidad, ni más ni menos. Y las nuevas generaciones que vendrían después de Moisés no habían vivido las mismas experiencias. Pero aquella suca, aquel vivir durante 7 años, tenía que identificarles con el pasado histórico de Israel, para recordar que ellos no habían hecho en el Sinaí, que ellos no habían hecho un juego. Había Israel hecho un pacto en el Sinaí, en el día de Sabot, un pacto con Dios, en el cual decían: nosotros vamos a obedecerte. Y lo peligro que tenemos la Iglesia de Cristo por causa del mundo, por causa del sonsonete y los ruidos del mundo, dejemos de pensar que nosotros hemos hecho un pacto y que fue hecho ese pacto el nuevo pacto en la sangre de Yeshua HaMashiach. Y ese pacto nos lleva a decir: sí, Señor Jesús, ven pronto, te estamos esperando. La suca tiene que recordarnos que todo es temporal, que es un refugio temporal este tiempo, que aquí no vamos a permanecer para siempre, que estamos llamados a ir hacia algo mucho mayor, como Israel estaba llamado a ir hacia algo, hacia una tierra prometida. Vamos a la casa del Padre. Ese es el llamamiento de la suca. Vamos, hemos sido llamados a la casa del Padre, tal como nos prometió nuestro Mesías. He aquí yo voy a preparar lugar para vosotros. Pero la suca también nos recuerda que de la misma forma que con Israel en el desierto Dios estuvo, la suca nos recuerda que a través del Espíritu Santo Dios está con nosotros mientras llegamos a nuestra tierra prometida. Dice el profeta Isaías: entonces el Señor proveerá sombra para el monte Sión, y para todos los que se reúnan allí le dará una cubierta de nubes durante el día, y por la noche humo y ardiente fuego, que cubrirá la tierra gloriosa. Será un refugio del calor del día y un albergue contra las tormentas y la lluvia. Y esto lo escribió el profeta Isaías años después de que Israel había entrado en la tierra prometida. Y a esa presencia ya no estaba, pero hay una promesa, que en ese Sion nuevo de Dios estará protegiendo, cuidando y guardando a su pueblo. Y esa promesa que dice Isaías podemos muy bien trasladarla y decir que queremos vivir en esa nueva estado. Ya no pertenecemos, no lo dice Pedro, absteneos, como extranjeros y peregrinos, absteneos de todo lo que vaya a contaminar el alcanzar esa meta. La suca nos recuerda que estamos aquí por breve tiempo y que dependemos de Yahvé Dios, bendito sea su nombre,
y de sus bendiciones y de su protección y de su amparo y de su misericordia y de su justicia, que fuera de Él, fuera de Jesús, no hay absolutamente. Que estamos de paso mientras esperamos que Yeshua vuelva en gloria de nuevo a buscarnos. Haré pacto con ellos, un pacto de paz, un pacto eterno. Les daré su tierra y aumentaré su población y pondré mi templo en medio de ellos para siempre. Haré mi hogar entre ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y cuando mi pueblo esté en medio de ellos para siempre, las naciones sabrán que yo soy el Señor, quien hace santo a Israel. Estamos de paso, esperando este cumplimiento profético, mesiánico de Ezequiel. Y Dios estará en medio de su pueblo. Meditemos, hermanos, en esto. Meditemos. Próximo domingo celebramos la festividad de Shavuot, de Pentecostés. Pero ese es un anticipo para capacitarnos, para saber que Dios ha decidido a través de Jesús por su Espíritu Santo poner su morada, su suca en medio de nosotros, y que vamos hacia el Sucot eterno. La semana que viene, repito, si Dios mediante, seguiremos pensando acerca de esto. Que el Señor os bendiga. Y mi consejo es que, aprovechando que el domingo que viene es Sucot, nos preparemos delante de Dios. Shavuot, para buscar una renovación del Espíritu de Dios. No podemos reunirnos todavía en el local, pero cada uno en su casa, con su familia, buscar que el Espíritu de Dios renueve nuestras vidas, renueve nuestra fe, nos fortalezca, nos haga más fuertes, más dignos para ir hacia esa eternidad a la cual hemos sido llamados. Que el Señor nos bendiga.